Sí, estamos de regreso con este segundo bloque de temas médicos y vamos a seguir hablando del tema fiebre. Habíamos quedado en... No tengo el buen retorno, por eso. Habíamos quedado con respecto al tratamiento de la fiebre. ¿Cuáles son las medidas para utilizar? ¿Qué medicación? Y habíamos dicho de los distintos grupos de drogas. El paracetamol. El paracetamol es una droga que generalmente se la prefiere porque no afecta ciertas funciones del organismo, no afecta las plaquetas, pero no se aconseja en algunos casos. ¿En cuáles? En los casos de niños desnutridos severos o en el periodo febril de una hepatitis, por ejemplo, que son, diría yo, las dos causas únicas que no son las más comunes y son muy poco frecuentes como para no utilizarlo. Y lo preferimos por sobre los demás. Después tenemos el ibuprofeno y hay una pregunta: ¿es útil la asociación de dos agentes antipiréticos? Actualmente no hay una evidencia científica que avale esta combinación, dado que hay evidencia que el uso incorrecto de estos agentes incluso puede causar daño. Se observan algunos casos de que a veces hay niños que son medicados una dosis de paracetamol, una de ibuprofeno, o una de paracetamol, y esto no es recomendable. Primero porque seguimos mitificando el tema fiebre, porque es como que se está combatiendo con dos elementos algo que en realidad no debemos combatirlo, sino ayudar a que el niño mejore sus síntomas, que logre un mejor confort, un mejor estado general, sintiéndose un poco mejor, pero se está dejando de lado lo más importante, que es investigar cuál es la causa de la fiebre. Por lo tanto, no se recomienda la asociación de antihipertensivos. Lo que es la dipirona también tiene algunas desventajas, que a veces puede provocar una depresión medular severa, y esto significa hacer que desaparezcan casi todas las series de las células de la sangre, y entre ellas están los glóbulos blancos, que los estamos necesitando para combatir las infecciones, y nos quedaríamos completamente desarmados. Con la fiebre, la pregunta que se hacen los padres: ¿y ahora qué hago? En realidad para nosotros es muy común, sea en el consultorio, sea los médicos de guardia, encontrarse con los padres que están lógicamente y naturalmente preocupados porque sus hijos presentan fiebre. Lo importante es aprender como padres cuando la temperatura axilar, que es la que normalmente utilizamos, debe ser considerada como fiebre y qué se debe hacer al respecto. Como recomendación también básica está en hablar en los controles de salud, no esperar a que el chico tenga fiebre con el médico pediatra de cabecera, y que cada uno con sus preparaciones aconseje a sus pacientes qué hacer en el caso que un niño tenga fiebre, cómo comunicarse, qué se le puede dar, en qué momento consultar. Todo esto es respetable y, por sobre todas las cosas, respetar lo que cada médico de cabecera inculque. Nosotros estamos hablando acá de generalidades y yo personalmente, médico pediatra, lo que hago es transmitir también la propia experiencia basada en la ciencia. Si ya hablaron con el médico acerca de cómo actuar con este problema, lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico, sino seguir las recomendaciones que haya dado el profesional. Y así evitar salir corriendo en una madrugada con un niño que presenta fiebre en una situación que puede ser innecesariamente estresante tanto para el pacientito como para su familia. Va a haber veces que sí esté justificado salir en una madrugada y hacer la consulta, y otras que no. En el caso de que no se hayan informado, aún tienen que hacerlo lo antes posible en las consultas de los controles, sobre todo cuando son bebés. Muchas veces en lo personal planteo en los primeros meses de vida
ya abriendo las puertas a este tema, ¿cuándo considerar que puede ser importante si un niño presenta fiebre? ¿Cuándo deben hacer una consulta en un servicio de emergencias? ¿O qué medidas se pueden llegar a tomar en el caso de que empiece a levantar temperatura? Hay casos especiales que son para consultar de manera inmediata. ¿Y cuándo es eso? En los niños menores de 3 meses, si la temperatura axilar tomaron y de repente es igual o mayor a 41, no se debe esperar. Recordemos que estos 41 que eran el techo, una vez superado estamos hablando de la hipertermia, que puede reconocer otras causas diferentes de lo que son las infecciones. Aquellos pacientes que ya saben su condición y que presentan déficit inmunológicos, las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, también deben realizar consultas de urgencia. Aquellos pacientitos que tienen más de 48 o 72 horas de fiebre y no han consultado, ¿por qué esperar tanto para consultar? Y que este tema lo vamos a dejar para el último bloque, el niño que tuvo antecedentes de haber presentado alguna convulsión febril. ¿Quiénes son el grupo de pacientes que da tiempo para consultar? Si lo diferenciamos de los casos anteriores que acabo de nombrar, aquellos que tienen más de 3 meses, que son niños sanos, que no presentan déficit inmunológicos, o sea, fallas en las defensas, que tienen una temperatura axilar mayor a 38 y menor a, diría, 40, se puede asumir en realidad como un aviso de que algo anda pasando, pero no como una emergencia. Y también es importante, lo voy a mechar acá, que cuando se toma la temperatura no hay que vivir con el termómetro bajo el brazo o con el termómetro en la mano. Simplemente cuando uno toma la temperatura y ve el valor, además debemos evaluar otras cosas, que son el estado general del niño. No es lo mismo un lactante que tiene 38 grados y no reacciona, y está planchado, y está cansado, y uno ve que no reacciona como reacciona siempre, a uno que a lo mejor está con 39 grados, que lo vemos en las salas de espera, y está jugando naturalmente. La fiebre, como les dije, se puede asumir como un aviso que algo anda pasando. Y sobre todo si presentó 1 o 2 picos febriles en menos de 24 o 48 horas. La medicación. Cuando uno empieza a administrar la medicación, hablemos, por ejemplo, el paracetamol, y se lo administra a la dosis kilo de peso que recomienda el pediatra, cada 4 o cada 6 horas en el primer día. Si el niño ya está empezando a incubar algo y vemos que a las 4 o 6 horas sigue con la fiebre, ya ese primer día se lo mantenemos en el ritmo, cada 4 o cada 6 horas, viendo y siguiendo observando cómo es su estado general. Muchas personas piensan que el uso de antibióticos va a servir para frenar el fenómeno de la fiebre, y que en la consulta viene implícito ya el deseo de que se los medique con algo para que cure la fiebre. Le voy a poner un ejemplo dentro de esto. El pacientito arbitrariamente, 8 meses, 1 año, 1 año y medio, 2, fiebre, se lo examina y lo que se ve es el foco que tiene una otitis. Bien constatado, con una otitis que no nos queda duda de que hay una otitis, y que sabemos que la otitis la debemos medicar con antibióticos. En ese caso van a recibir la medicación adecuada. Ponemos la contrapartida de esto, el catarro de vías aéreas superiores, que le decimos los resfríos, los catarros, los mocosos de siempre, que vienen con fiebre 1 día o 2, examinamos, no encontramos otro foco, y descartando también la posibilidad de hoy en día con este tema del estreptococo de que no nos dé para pensar en una infección por estreptococo, seguramente vamos a estar administrando o recetando un antitérmico, explicando un poco cuáles son las pautas de alarma para el seguimiento, y lo reevaluaremos entre las 48 y las 72 horas para ver si ese proceso avanzó para algún otro lado, pero antibiótico no.
el antibiótico no nos garantiza que se cure. Y lo que quería acotar con respecto al tema de la otitis que planteé recién, nosotros administramos el antibiótico para la otitis. El chico, además de tener fiebre, puede tener dolor de oído, que ese es otro motivo de consulta, llaman porque tiene fiebre y dolor de oído. Pero a pesar de indicar un antibiótico, no significa que dando el antibiótico o tomándolo ya se le pase el dolor de oídos. Generalmente el antibiótico necesita como mínimo 48 horas como para hacer un efecto y lograr tanto el control de la fiebre como el control del dolor de oídos. Y en ese caso de la otitis específicamente, cuando hay dolor de oídos, a veces preferimos sí la droga ibuprofeno por encima del paracetamol por una acción más específica desde el punto de vista de la analgesia. Entonces el niño con fiebre y dolor de oído que pudieron haber establecido una consulta con el pediatra de cabecera y que les dice dale ibuprofeno en tal dosis y lo vemos a cuando determine, hay que esperar 2 horas también como para que el efecto analgésico que puede provocar el ibuprofeno mejore la situación. No hay forma mágica de calmar el dolor de oídos en 5 minutos. Y eso también hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a contener a nuestro hijo como para que se sienta mejor. Dándole mimos, agarrándolo en brazos, conteniéndolo, distrayéndolo, con mucha paciencia. ¿Quién no sufre, entre comillas, con el padecimiento de un hijo? Es así. Pero es natural, es comprensible y tenemos que ponerlo en nuestro también. La fiebre la vamos a considerar cuando el paciente tenga una temperatura axilar superior a los 38 grados centígrados. Y tienen que ser tomadas en esa región, en la axila, durante un periodo de aproximadamente 4 minutos. Hoy en día se utilizan los termómetros digitales. Tenemos que tener presente un par de cosas, entre ellas, si es un termómetro nuevo, se supone que va a andar bien y que la pila está cargada. A veces, si tiene mucho tiempo de uso, tenemos que pensar si no marca bien y el chico está muy caliente y nos marca 36, decimos, bueno, veamos la pila, cambiemos la batería. La recomendación, antes de entrar al próximo bloque, después de la pausa musical, es hablar con el pediatra de cabecera acerca del manejo de los primeros picos febriles y, una vez realizado el consejo, concurrir con el niño para ser examinado por su propio médico de cabecera. Compartimos el segundo tema musical. Ahora le toca el turno a Robert Kelly. Lindo tema, linda composición. Yo creo que puedo volar. I believe I can fly.